¿Alguna vez has notado que la mayoría de tus problemas no provienen de los hechos en sí, sino de la forma en que los interpretas? Muchas veces quedamos paralizados por miedos, inseguridades y preocupaciones que solo existen dentro de nuestra mente, alimentados por narrativas internas catastróficas. Es precisamente aquí, en la oscuridad de la mente, donde el estoicismo se convierte en un arma poderosa. Vivir como un estoico significa aprender a hacer la separación fundamental entre lo que puedes controlar y aquello que está fuera de tu alcance. Epicteto decía, algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Cuando interiorizas esta regla de oro, conocida como la dicotomía del control, casi el 96% de los problemas que hoy te quitan el sueño simplemente pierden su fuerza. Esto sucede porque entiendes que luchar contra lo incontrolable es el mayor desperdicio de energía y vida que un ser humano puede cometer. Dale like ahora y quédate hasta el final, porque vamos a sumergirnos en cómo aplicar esta sabiduría para disminuir drásticamente el peso de tus cargas diarias. El control interno, donde reside tu poder. Piensa conmigo. ¿Cuántas veces te has estresado con la opinión de los demás, con el tráfico que no avanza o con la lluvia que arruinó tus planes? ¿Cuántas veces perdiste energía intentando cambiar algo que no estaba en tus manos? El hombre estoico no pierde tiempo en estas batallas inútiles. Se enfoca únicamente en lo que depende de él, sus acciones, sus elecciones, su disciplina y, crucialmente, su respuesta emocional. Al retirar la energía de lo que no es tuyo, la inviertes en lo único que garantiza tu crecimiento. Marco Aurelio, un emperador que enfrentaba guerras, traiciones y enfermedades, escribió en sus meditaciones, si está a tu alcance, hazlo. Si no está, acéptalo. Esta simplicidad es liberadora. Cuando dejas de resistir lo que no controlas, te vuelves más fuerte, más calmado y paradójicamente más respetado. La aceptación se convierte en el primer paso para la acción sabia. El fin de la imaginación catastrófica. Otro punto esencial, vivir como estoico no es ser frío o indiferente, es ser lúcido, es saber que el dolor, la pérdida y la injusticia forman parte de la vida, pero que nada de eso puede definir quién eres. El sufrimiento externo solo tiene poder cuando tú le das el poder de corromper tu carácter. Séneca, el gran maestro de la serenidad, decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Cuántos de los problemas que temes hoy nunca han sucedido realmente? ¿Cuántos escenarios catastróficos has creado en tu mente que jamás se volvieron reales? Cuando aprendes a callar esa voz interna de pánico y a anclarte en el presente, en la realidad desnuda y cruda, automáticamente superas la mayoría de los obstáculos. El estoico practica la premeditación de los males no para asustarse, sino para prepararse, eliminando el factor sorpresa del dolor. La rutina del inquebrantable. Vivir como un estoico es entrenar la mente todas las mañanas para no reaccionar con desesperación, sino con serenidad y propósito. Es entender que cada mañana es una nueva oportunidad de practicar la virtud. Es transformar cada contratiempo en un campo de entrenamiento, cada crítica en una oportunidad de practicar la paciencia y la humildad, cada desafío en una invitación a la superación y al perfeccionamiento de tu carácter. Empiezas a ver los problemas no como maldiciones, sino como oportunidades de crecimiento. Esta postura exige disciplina constante. La disciplina estoica es la rutina silenciosa de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Es esta alineación entre tus acciones y tus valores la que crea una armadura psicológica impenetrable. La libertad en la aceptación. El estoicismo no elimina todos los problemas físicos de tu vida, pero elimina la ilusión de que estás a merced de ellos.
coloca el control de vuelta en tus manos, enfocándolo en lo único que es verdaderamente tuyo, tu voluntad y tu juicio. Y cuando asumes ese control interno, descubres que la vida es mucho más ligera de lo que parecía. La libertad estoica no es la ausencia de dificultad, sino la habilidad de ser feliz incluso en medio del caos. Entonces, si quieres superar el 96% de los problemas que hoy te atormentan, adopta esta filosofía. Aprende a actuar sobre lo que puedes cambiar y a aceptar con coraje y serenidad lo que no puedes. Esta es la verdadera e innegociable libertad de un hombre. Comenta ahora: soy más fuerte que mis problemas, y demuestra que entendiste este mensaje. Y no olvides explorar los otros videos del canal, porque cada uno trae herramientas valiosas para tu evolución estoica. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.